Bueno, bienvenidos a la segunda parte de la clase. José, una duda sobre el trabajo. ¿Es obligatorio que sean grupos de 8 o no tienen por qué ser grupos de 8? No, como máximo grupos de 8. De Ah, hecho, vale, vale. si alguien quiere, lo puede hacer él solo todo. Vale, vale, vale. Esa era mi duda, simplemente. Muchas Claro, gracias. a ti. Digamos que he optado por hacer un trabajo que es el que a mí me habría gustado que me hiciesen hacer, porque se puede aprender mucho con ese trabajo, pero teniendo en cuenta que solamente teníamos una práctica y que estoy teniendo que dedicar gran parte de la práctica a explicar todo esto, pues también quería dejar la opción de, de que se pueda realizar en grupo para dividirse las tareas. Realizar el solo. O dos personas o tres. Simplemente hay que leer bien las instrucciones y poner en el documento toda la información de quién participa en la práctica. Crearé luego un espacio en el campus virtual para subir la práctica y ese espacio, ese tiempo, periodo de tiempo, se podrá ampliar por mí hasta que se acerque la fecha de cierre de actas para que todo el mundo tenga tiempo para poder desarrollar la práctica y aprender. Bueno, pues entonces estábamos viendo este escenario de calentamiento. Primero hemos visto en la diapositiva anterior, eh, la proyección de las emisiones en los últimos 100 años de gases de efecto invernadero y la proyección para los siguientes 100 años. Ahora estamos viendo cómo se traduce eso en temperatura. Esta información es interesante para la práctica que tenéis que hacer. Y enlazando con la práctica anterior sobre Copen, ahora lo que estamos viendo es en diferentes escenarios de los que hemos visto, cómo pueden cambiar los climas de Copen, que como vemos, podemos localizar dónde pueden ocurrir esos cambios en mayor medida y sobre todo tened en cuenta que el clima y la relación del clima con la humanidad y con el medio, que es de lo que nos ocuparíamos los geógrafos, no es solamente la clasificación climática de Köppen, no, ni muchísimo menos. Esa clasificación climática puede estar ocultando, por ejemplo, factores como los riesgos o los peligros, como los diferentes tipos de fenómeno del niño o el incremento lo que parece que va a ocurrir, que es el incremento en la frecuencia de fenómenos extremos, como por ejemplo la gota fría, que ocurre, o las que ahora se llama Dana, las depresiones aisladas en altura. Bueno, pues entonces aquí podemos ver, es que lo he hecho demasiado rápido, podéis ver, por ejemplo, en el escenario de emisión A1F1, pues cómo van a ocurrir esos cambios. Entonces, es un mapa mundi y estamos trabajando con una escala enorme. Podemos ver cambios grandes en Siberia, por ejemplo, donde vemos que José, el clima... Sí, ese mapa no aparece en la presentación. Yo la tengo en el ordenador y no aparece. ¿no estás viendo un vídeo? No. Sí, en tu presentación tienes que mover el ratón y abajo te aparece un mando. Ah, ok, 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 sí, 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 sí. Perdón. Te Anda, perdono. qué interesante. Vale, luego tenemos el escenario A2 también. Pero bueno, sobre todo lo que me importa es enlazar una práctica con la otra y ver cómo tenemos diferentes herramientas para hacer diferentes trabajos. Y sobre todo, en cualquier momento de vuestra vida profesional o vuestra carrera investigadora o lo que sea que suceda en el futuro, podéis acudir a estos instrumentos, a estas herramientas, a esta información para tratar aspectos sobre el cambio climático. Aquí tenemos el escenario de emisión B2 para tratar aspectos relacionados con el cambio climático, que es seguro, eso sí que es seguro que os vais a enfrentar con ellos. Incluso para ser profesores, por ejemplo, que es una... A mí me gusta mucho ser profesor, aunque sea un profesor horrible. Es una salida muy buena también para el grado. Bueno, el cambio climático actual. Entonces tenemos una causa que es eh, la concentración de gases de efecto invernadero. En este caso tenemos un gráfico que está extraído de ese informe que tenéis colgado en el campus virtual. Y bueno,
pues tenemos la evolución reciente del CO2, del dióxido de carbono en partículas por millón, pero, como hemos visto, hay otros gases de efecto invernadero. Esta sería la causa. Tenemos un efecto que es cómo ha aumentado la temperatura global. En ambos casos estamos viendo ahora la evolución de estos parámetros, lo que ya ha ocurrido. Estos son datos, repito, incontestables. Aunque salga Donald Trump, y bueno, Donald Trump seguro que podría discutir hasta estos datos también. Vale, tenemos esa causa y ese efecto. Ahí tenemos otra cosa que me importa mucho que hayamos aprendido, que es a situar, la voy a corregir un poquito porque soy demasiado perfeccionista para luego lo que al final obtengo con dicha perfección, pero ahí he colocado esa línea porque espero que esta práctica sirva y esta PowerPoint para entender un poco los gráficos, ¿no? Cómo ahí hemos representado esa, de hecho, en el informe del IPCC no viene representado esa línea roja que he añadido yo al PowerPoint. Ay. Y sin embargo, sí es interesante dibujarla para que se entienda mejor el gráfico. Vemos que ha sido pues a partir de la década de los 80-90 cuando hemos empezado a superar el promedio de la temperatura desde que empezó la revolución industrial, en 1850. Eso a su vez es causa de un efecto que es cómo ha subido el nivel relativo del mar en milímetros desde el año 1900. Vemos cómo ha subido en milímetros, que están siendo, a ver, milímetros, centímetros, 20 centímetros. Es una subida bastante significativa. Sobre todo hay que tener en cuenta la tendencia que tiene y lo que puede suceder en los próximos 50, 60 años a lo largo de vuestras vidas. ¿Vale? Otro efecto son cómo va a cambiar la superficie cubierta por nieve y el hielo marino en el hemisferio norte. El hielo marino helado o la banquisa. Lo que sucede es que es un efecto de retroalimentación positivo. No positivo por sus efectos, que son negativos, sino positivo porque significa que va incidiendo cada vez en mayor medida, va favoreciendo que se retroalimente el proceso. Entonces, si va disminuyendo el albedo de la superficie terrestre, pues el calentamiento va a ser cada vez mayor, ¿vale? Y eso va a producir un feedback positivo, una retroalimentación positiva en el calentamiento global, y si no salimos de esa dinámica, pues podemos llegar a un escenario bastante terrible. Finalmente, pues vemos lo que el último informe establece, cambia esos escenarios que hemos visto antes por lo que se llaman trayectorias de concentración representativas. Entonces, las más importantes, aquí tenemos cómo pueden evolucionar, cómo puede evolucionar la cantidad, la proporción, la concentración de CO2 en la atmósfera, cómo ha evolucionado en los 2 últimos siglos y cómo puede evolucionar en los 3 próximos siglos a partir del año 2000 en esos diferentes escenarios de emisión, los RCP, que son los Representative Concentration Pathways. Y bueno, pues hay 3, básicamente. Está el RCP 2.6 con una trayectoria muy estricta de emisiones. Sería el escenario más pesimista, ¿no? Y aquí podemos ver, pues, diferentes tipos de concentración, ¿no? Entonces, vamos a dedicar lo que queda de clase a comentar las diapositivas que hemos visto y también las diferentes preguntas. Voy a sacar ahora el diagrama de la práctica. Si alguien, por favor, tiene problemas para integrarse en algún grupo, que se ponga en contacto conmigo y le buscamos un grupo. Vale, en el cuadernillo de las prácticas tenéis que indicar el nombre
de la persona que va a realizar las funciones de coordinar el equipo, de poner a todos de acuerdo. Estamos ya trabajando en un equipo de trabajo, como os va a ocurrir muchas veces en vuestra vida, espero, porque significará que tenéis trabajo. Entonces, tiene que haber una persona que coordine, que ponga de acuerdo a todas las personas que va a realizar cada uno, que pase a limpio el informe final, que van a ser estas 3 páginas. Puede que sea alguna página más si es que en los comentarios queréis ampliarlo, el espacio que tenéis. Y bueno, luego tenéis que ponerme la lista, por favor, con el número de lista, y si me los ponéis en orden, mucho mejor. Primero el 1, luego el 27, luego el 28, luego el 30. Si favorecéis el trabajo del profesor, el profesor va a estar más contento o la profesora y os va a calificar mejor. Eso tenedlo en cuenta en todas las asignaturas y también tenerlo en cuenta en el mundo laboral del futuro con vistas a vuestros clientes o a vuestros jefes o a aquellos de quienes seáis jefes o a vuestros compañeros de equipos de trabajo. Entonces, voy a ver las instrucciones, a ver si me he equivocado en algo o queda alguna duda. Tenéis que agruparos en equipos formados por un máximo de 8 componentes y un mínimo de 1. Tenéis que elegir una persona que sea quien coordine el trabajo y prepare y presente esta ficha en el campus virtual. De tal manera que yo al final voy a tener, no sé si serán 8, 10, 6 o 20, pero yo al final lo que voy a hacer es evaluar a todos en función del resultado de esta ficha, otorgando un 50% de la nota a la valoración global del cuadernillo y un 50% de la nota a lo que ha hecho cada uno, que viene indicado también en cada uno de los apartados, ¿no? El archivo lo tenéis que subir al campus virtual, por favor, con el ejemplo que pongo ahí, por ejemplo, 14-José Úbeda-práctica 4. De esa manera, luego yo puedo descargar todos los archivos del campus virtual y rápidamente los puedo ordenar y puedo corregirlos con mucha mayor facilidad. Bueno, las prácticas son las siguientes. Vienen descritas en media página. Busca y describe un ejemplo de proxy paleoclimático en una de las siguientes escalas. Decenas o cientos de miles de años o cientos de años. Os sugiero que busquéis en la web del NOAA o en los archivos KMZ que he colgado en el campus virtual. Como tenemos un poquito de tiempo, por favor, entrar en la página web del NOAA, yo también lo voy a hacer y vamos a comentar. A ver si consigo yo entrar también. Voy a hacer clic otra vez aquí. Ay, no me deja. Perdona, José, una pregunta. Dime, Diego. Que entregamos cada uno, ¿te lo entregamos cada uno su trabajo o el coordinador te entrega a todos? No, el coordinador me entrega el trabajo de todos, pero el nombre de todos los componentes del equipo está puesto en el archivo Word. Vale, Vale. gracias. Vamos a intentar encontrar un término medio en el que yo os voy a dejar el máximo de tiempo que pueda, pero también quiero tener tiempo para después de la entrega poder resolver todos los problemas que surjan antes de la firma de actas. ¿Vale? Entonces yo abriré, seguramente hoy habrá un espacio para que podáis empezar a subir estas fichas, pero como digo, voy a dejar ese periodo de tiempo abierto y si en algún momento se cierra y alguien falta por presentar, por favor, me escribís y me lo decís. Si alguien está muy agobiado por muchas... Yo ahora mismo la situación personal de cada uno puede ser muy variada. Entonces, si alguien no tiene tiempo ahora o por lo que sea, dentro de un mes, se enfrenta por primera vez con esta práctica, que no tenga, que no se corte y que me escriba, yo se lo vuelvo a explicar todo y le voy a dar tiempo para que la presente. Entonces, en la página web del NOAA, si entro, por ejemplo, en datos históricos, por ejemplo. Bueno, pues aquí
Yo esto no me lo sé de memoria, pero datos históricos, y me parece muy interesante. Creo que no estáis viendo la página web del NOVA, ¿no? ¿La estáis viendo ahora? A ver, es que ahora Sí, mismo no. ahora sí. Sí, Perfecto. ahora sí. Mira, he entrado en la página web y esto a quien le guste, he visto que hay bastantes personas, lo cual me ha gustado, que os interesan estos temas. Pues aquí vais a poder disfrutar un montón. No solamente ahora, sino pues más adelante en la carrera o después de la carrera. Tenéis de todo. Boreholes, que son perforaciones para ver la temperatura del suelo a diferentes profundidades. En algunos casos muy profundos, cientos de metros. Datos de estalactitas o sobre todo estalagmitas de cuevas. ¿Cómo se traducen eso en temperatura? O en precipitación o en periodos más húmedos. Datos de corales, como los que he explicado antes. Hay unas especies de corales que son más propias de climas cálidos y otras de climas más húmedos. O algunas especies tienen más magnesio en su coral, en la concha, tienen más proporción de magnesio y otras de otros compuestos. Tenemos también datos de fauna. Por ejemplo, pues algunos tipos de fauna, sobre todo de microfauna, pero también de megafauna, como el mamut, pues han sido más propicios, más propios de determinados periodos. Datos de fuegos en anillos de árboles. Mirad qué bonito. Forcings, ¿qué son forcings? Pues vais a tener que hacer una práctica de forcing, que es cuando fuerzas algo, tienes un modelo o unos datos observados y dices, venga, voy a subirle la temperatura, voy a bajar la humedad. ¿Vale? Cuando fuerzas el modelo, que es la manera que tenemos en estos temas de climatología o de estos temas que estamos tratando en esta clase para investigar, ¿no? De igual manera que se puede hacer un experimento en un laboratorio utilizando una probeta, lo podemos hacer en un ordenador utilizando un sistema de información geográfica o en una hoja de Excel cambiando unos datos. Por ejemplo, en datos históricos, pues aquí tengo muy interesante, mirad, pone Grape Harvest, que debe ser la cosecha de uvas pues en diferentes partes del mundo, desde el año 1300. Hoy en día, ¿cómo es el vino hoy en día en el Reino Unido, en Escocia? Pues mira, no soy un experto en vinos de Escocia y tampoco soy experto en vinos de España, pero sí que hay vinos que me gustan mucho y sí que me suena que en Escocia hoy en día no hay buen vino. Sin embargo, en el óptimo cálido medieval, antes de la pequeña edad del hielo, que empieza en el siglo XV, siglo XVI, como hemos visto antes, pues sí que había vino en el Reino Unido. Entonces, aquí han juntado datos, por lo que veo, de la cosecha de uvas, que como veis va bajando, y de datos instrumentales, que como veis va subiendo la temperatura, ¿no? Entonces, si me descargo ese archivo Google, lo voy a descargar, lo guardo en el escritorio y lo abro. Ahora voy a cambiar de pantalla. ¿Estáis viendo ahora Google? Sí, lo vemos. Perfecto. Bueno, pues ahora vuelvo a animaros, como en la siguiente clase, como había gente que no tenía Google, a que utilicéis Google, porque es una herramienta muy buena para hacer mapas, para localizar sitios, muy buena para utilizar en geografía. Y si alguna vez tenéis alguna duda, me podéis escribir sin problemas, incluso en años sucesivos. Vale, ahora rápidamente lo que veo es que en este caso, le voy a dar a ver para recuperar. Bueno, quería centrarlo un poco, pero bueno, lo puedo centrar desplazándome con la mano. Y bueno, tenemos datos sobre todo de Europa, porque se han conservado datos en registros de uvas, pues en documentos, a lo mejor en parroquias o deducidos de impuestos que pagaba la gente en función de la cosecha o que se requisaban, o de repente el rey de determinado reino, pues le llegaba información de que había habido una mala cosecha, una buena cosecha, o lo que sea, es de donde se conservan datos. Entonces puedo ir a, mira, bueno, aquí viene Yokohama, mira, también hay de Japón. Me acerco a Japón y para tener acceso a los datos, hago clic, se me despliega una ventana
Y aquí voy a tener toda la información que tenéis que rellenar en la práctica. A ver si se activa. Me lleva a la página web. Pues sí. ¿Verdad? En mi pantalla no pasa. ¿Está pasando en la tuya? ¿Ves más información? No, me sale como a ti. No sé por qué. A ver. Mira, vamos a ver. Conjuntos de datos. Vamos a jugar. Bueno, pues nada, me está llevando a la página. O a lo mejor es que no le he dado tiempo a que cargue. Espera, voy a ver si cierro esto. Me está llevando a la página, pero mira, pues es datos históricos de Yokohama. Si voy aquí a Search, pero ese es un Search general y puede que sea un Search particular. A ver. Voy a escribir Yokohama, por ejemplo. Yokohama. Vale, ahí tenemos datos actuales, pero vamos a poner historical records, por ejemplo. Bueno, hay que seguir explorando. Lo que pasa es que, bueno, como he escogido un dato a voleo, no he escogido uno de los datos que yo he utilizado, pero mira, vamos a retroceder. Vamos a retroceder y voy a ir a lo seguro. Por ejemplo, Paleocéano, temperatura de la superficie del mar. Me voy aquí y si busco por título o por localización, por ejemplo, voy a buscar un dato que hay en la presentación, que es temperatura de la superficie del mar del hemisferio norte. ¿Vale? Y el autor se llama Barth. Viene en la diapositiva. Si alguien tiene de todas formas dudas con respecto a esta búsqueda, en cualquier momento, por WhatsApp o quedando otro día por Meet, lo podemos arreglar. Pero mira, voy a ver. Paleocéano. Vaya hombre, pues no se llama Paleocéano aquí. Mira, por ejemplo, Ice Cores. Aquí hay datos de, vale, es que se estaba seleccionando al revés. Mira, ahí los tengo. Datos de paleoceanografía, datos de paleotemperatura de la superficie del mar. Voy a darle a buscar. Entonces tengo aquí por regiones. Voy a buscar, por ejemplo, de la península ibérica. Será lo que podemos hacer para un estudio de España, aunque como sabéis, el clima global está interrelacionado y podemos necesitar datos de Sudamérica para entender cómo afecta el fenómeno del Niño a Europa, por ejemplo. Pero voy a buscar Europa, por ejemplo, para esta práctica. Southern Europe. Busco Spain. Hago clic y entonces, bueno, ahí tengo un mapa donde me está indicando diferentes lugares donde hay datos y aquí ya puedo descargar datos. Voy a leer más hacia abajo. ¿Vale? Entonces, aquí vais a tener información sobre los autores. ¿Dónde está el recurso online con la web, con el enlace? ¿Cuándo subieron esto al sistema? Los investigadores, ¿los veis aquí? Estáis viendo el TXT, ¿verdad? Que se ha abierto. Tenéis un título también, que es isótopos de neodium en el océano global, ¿vale? Durante el Campanian maastrichtense, que es un periodo, si no recuerdo mal, del Cretácico, de hace unos 60 millones de años. Tenéis más abajo datos de una publicación, es decir, una cosa son los datos de la publicación de esta información en la página del NOAA y otra cosa es la publicación en un artículo científico.
que en este caso es en la revista Geology. Aquí lo veis. Y ahí tenemos el título de la publicación. Y luego tenéis un abstract que describe todo. Además, a mí me gustaría que esto diese pie a que tengáis dudas y hagamos alguna tutoría un día o alguna pregunta o lo que queráis. Incluso reuniones voluntarias que puedo avisar al delegado. El día 17 hay un grupo que ha quedado conmigo en Meet para hablar de no sé qué. Pues quien quiera se conecta. Eso no va a contar ni para la nota ni para nada, no os preocupéis. Pero quien tenga problemas con el inglés, pues no penséis que my English level is the best in the world. Entonces, pues, de hecho estoy seguro que vuestro nivel de inglés de quienes habéis estudiado recientemente es mucho mejor que el mío porque se estudia mucho mejor inglés ahora que antes. Se habla inglés en clase, en mis tiempos no. Si hay estudiantes, como fui yo en la universidad también, que han estudiado, pues no nada más acabar la selectividad, sino después, mira, y tienen un nivel de inglés peor, puedes ir al Google Translation, traductor, y aquí tienes ya una traducción que para que luego esa traducción quede bien, por ejemplo, cuando la pongáis, os la leéis y se puede redactar mejor. Pero mira, está muy bien. Son los modelos para cambiar los patrones de circulación oceánica durante los últimos 10 millones de años del Cretácico. Mira, fíjate, me sabía lo del Cretácico. ¿Qué son patrones de circulación oceánica? Si no lo entendéis, me podéis mandar un WhatsApp. Y entonces yo contesto ese WhatsApp sin ningún problema, a la hora que sea, y lo único que pido a cambio es que lo enviéis al grupo de WhatsApp que tengáis, para que la duda sirva para todos. ¿Qué son patrones de circulación? Pues es cómo se articulan las corrientes oceánicas a lo largo y ancho de los océanos. Hemos visto antes un mapa de la situación actual, pero también hemos visto que esa situación cambió, por ejemplo, hace 700 millones de años y dio lugar al snowball, a la tierra congelada, o cambió también cuando se cerró América Central y dio lugar a la interrupción del intercambio por lo que hoy en día es el Estrecho de Panamá. Por ahí había un intercambio de corrientes oceánicas que frenó drásticamente y eso ha dado lugar, por ejemplo, a que estemos hoy aquí, hoy en día, ¿no? Bueno, esta es una de las maneras que os he mostrado que explorando a voleo podéis encontrar información de estos proxies. Lo que quiero con esta práctica es que hagáis eso, que exploréis un poquito. ¿Vale? Entonces, ahí os pido que busquéis un proxy en una de esas escalas, con lo cual, pues, el que acabamos de ver ahora, que es del Cretácico, ¿en qué escala está? Pues no me he leído el resumen, pero lo puedo deducir. Será en escala de decenas o cientos de miles de años, como viene ahí, o no, o a lo mejor de millones de años. Si es de millones de años, ponéis de millones de años. Luego tenéis, en el resto del cuadernillo tenéis espacio para responder a cada una de estas preguntas. ¿Vale? Entonces, la persona que haga el apartado 1.1 tiene que buscar ese proxy y tiene que describirlo, tiene que poner el enlace en la base de datos del NOAA. Todo eso viene en el TXT. La escala temporal, si son decenas de miles de años, cientos de años. Si son décadas, que ponga décadas. Si son millones de años, que ponga millones de años. El título y autores de la publicación, las palabras clave. ¿Qué son palabras clave? Pues pueden ser, por ejemplo, conchas marinas, polen, temperatura de la superficie del mar, Cretácico. Son las 4 palabras que resumen un poco de qué va el tema. Y con esto también quiero que aprendáis a usar palabras claves, que os pueden servir para un trabajo que entreguéis de geografía de la población, por ejemplo, o de territorio y medio ambiente. Cuando entreguéis el trabajo, si debajo del título ponéis palabras clave y ponéis 4 palabras clave, el profesor va a decir, anda, high level. Por lo menos yo lo haría. Bueno, incluso también para un trabajo profesional. Son las 4 palabras que, por ejemplo, le pueden servir a una persona para encontrar esa información en Google, por ejemplo, o a vosotros para buscar información adicional a ese trabajo en Google. Luego pone tipo de proxy, por ejemplo, Alquenonas de la costa sureste del Océano Pacífico. Vaya, con una falta de ortografía, suspendido. Alquenonas eran esa molécula orgánica que cambiaba en el fitoplancton y que daba a entender o daba información sobre si el clima era más cálido o más frío en el pasado. ¿Vale?
todo eso viene en el TXT. Pero me gusta que hagáis esta práctica para que os preguntéis, ¿qué es una alquenona? Y si queréis me mandáis un WhatsApp. Oye, para eso me he metido yo también en este berenjenal. Si no lo entendéis y queréis terminar la práctica antes, pues os vais a buscar otra. Que queréis fastidiar, oye, el profesor le voy a fastidiar, me mandáis. ¿Qué es una alquenona, profe? Pues yo ahora sé lo que es una alquenona, pero os aseguro que la mayor parte de las cosas que aparecen ahí no sé lo que son, pero os responderé. Y también lo averiguaré. Y también podéis buscar vosotros información en Google, como vais a tener que hacer por otra parte en tantas asignaturas de la carrera. Bueno, el apartado 1.2 resume las características del proxy en el espacio correspondiente de esta ficha. ¿Eso qué significa? Pues que tenéis que leer el abstract, el resumen que habéis visto del TXT, es una manera de responder a esa pregunta, lo traducís y lo redactáis otra vez bien, porque tiene que estar coherentemente redactado. De hecho, dárselo a leer a otra persona del grupo. Trabajad en grupo. Recordad que la mitad de esta nota es la mitad global. Yo me voy a leer el trabajo y voy a decir, listo, un 8, un 9. Eso va a ser la mitad de la nota. Y voy a hacer luego promedio con la nota del apartado que haya hecho cada uno. Entonces es un trabajo en equipo también por eso. Cambio climático actual. Pues escoge el escenario de emisión de gases de efecto invernadero que consideres más probable de los que hemos visto antes. Me vale cualquiera de los que hemos visto, pero tenéis que justificar la elección en el espacio correspondiente de esta ficha. Vais a tener un espacio ahí para en unas líneas justificarlo. No hace falta que entreguéis trabajos de 50 páginas, ¿no? Este trabajo tiene que tener 3 páginas, incluyendo las instrucciones, 3, 4 o 5 como mucho. ¿Que queréis meter figuras, gráficos? Lo voy a evaluar muy bien. No es necesario meter figuras y gráficos para sacar un 10, pero si metéis figuras y gráficos, el trabajo va a quedar genial, muchísimo mejor. Y os voy a poner mucha mejor nota a partir de la nota que tengáis. Sobre todo porque lo voy a entender mejor. José, dime. Una pregunta. En la parte 2 del cambio climático actual, donde los gases de emisión de efecto invernadero, ¿qué hay que poner o dónde encontramos esos datos? En las diapositivas de la presentación de PowerPoint. ¿Los sacamos de ahí? ¿No de la página esta? No. Si queréis, toda la información, bueno, gran parte de las preguntas de emisión de gases de efecto invernadero, por ejemplo, está todo ahí. Ahí tienes los escenarios de emisión. He explicado cada escenario por eso y lo hago para que os suene. Vale. No estoy viendo ahora ¿Tú cómo te llamas? Yo, José. Vale, tocayo. Ya sé lo que me vas a responder, pero José Miguel, ¿te parece interesante la práctica? Sí, está bien. Vale, gracias. De nada. ¿Qué ibas a responder, por otra parte? Venga, me alegro. Es que me la he jugado un poco con esta práctica. A ver. Pero yo creo que la universidad del siglo XXI, o sea, si queremos una buena universidad, que tiene que ser mucho mejor de la que estudié yo, y estoy seguro de que tiene que ser mejor de la que estudiéis vosotros. Si ves un ranking de universidades del mundo, la Universidad Complutense no está ni siquiera entre las 100 primeras. No pasa nada, asumamos eso. Las de Perú no están ni siquiera entre las 200 primeras. Bueno, algunas sí, algunas sí. La Universidad Complutense en algunos rankings debe estar en la 180. Bueno, démonos cuenta de eso y no pretendamos que la Universidad Complutense es la mejor del mundo, porque lo que sí tenemos que pretender es que dentro de 20 años la Universidad Complutense sea mejor que hoy en día. Y a lo mejor eso os toca a vosotros, si sois profesores o si os dedicáis a la investigación o simplemente por el hecho de ser ciudadanos y votar a una opción o a otra opción política. Me estoy enrollando, que es una característica que muy mía. A ver, cambio climático, escoger el escenario, puede ser el A1F1, el RCP 2.6 y me lo justificáis. Otra persona, otro apartado, identifica el valor del calentamiento global en 2100 previsto por el escenario elegido. Tenéis que estar en contacto para esto. A lo mejor la persona que le toca ese apartado, oye, le dice al otro, al que ha tenido que buscar el escenario, oye, que no encuentro el valor. Bueno, pues vamos a buscar este otro. A ver si lo encuentras de este otro. Sigo. Selecciona una de las 10 estaciones analizadas en la práctica 3 y justifica la elección en el espacio correspondiente de esta ficha. Responde a la pregunta, ¿por qué es una opción interesante para esta práctica? O sea, si escoges, por ejemplo, Nagasaki, ¿por qué es importante Nagasaki? ¿Vale? De la práctica de Köppen. Y aquí es donde más nos la hemos jugado. Vamos a hacer un forzamiento. Aplica el calentamiento identificado a los promedios mensuales de temperatura del aire del observatorio seleccionado y reclasifica la estación
os estoy haciendo un planteamiento como científicos, que creo que se entiende. Si alguien no entiende algo, que lo pregunte. Son tres líneas. Y justifica la elección en el espacio, no. Aplica el calentamiento identificado a los promedios mensuales de temperatura del aire del observatorio seleccionado, ¿vale? Y reclasifica la estación según los criterios de Köppen-Geiger, asumiendo las siguientes hipótesis. Es decir, el calentamiento de la temperatura del aire sucederá de modo homogéneo todos los meses. Si habéis identificado un calentamiento en un escenario de emisión de gases de efecto invernadero de 2 grados, lo que vais a hacer es asumir la hipótesis de que ese calentamiento suceda todos los meses. El promedio de la temperatura mensual va a ser siempre 2 meses más caliente. Pero esto quiero que lo hagáis este ejercicio para que penséis que no tiene por qué ser así. A lo mejor aumentan las temperaturas de verano o las de invierno, o a lo mejor aumentan las de verano y las de invierno se enfrían. No lo sé, pero siempre hay que definir en un experimento las hipótesis que asumes, y es lo que estamos haciendo aquí. Más hipótesis. La precipitación mensual se multiplicará por 2, pero solo los 3 meses con mayor precipitación. ¿Qué significa eso? Pues que el calentamiento global va a tener unas consecuencias en unos sitios y en otros otras en relación con la precipitación. Por ejemplo, parece ser que la península ibérica, lo que va a ocurrir, sobre todo en la región mediterránea, pero puede ocurrir que la región mediterránea se expanda más hacia el norte, lo que va a ocurrir, está ocurriendo ya, es que va a haber mayor aridez. Es decir, que va a llover menos. Pero además, cuando llueva, va a llover mucho. Por ejemplo, con las gotas frías. Pero bueno, ahí lo que estamos haciendo es asumir esa hipótesis. La precipitación mensual se multiplicará por 2, pero solo los 3 meses con mayor precipitación. ¿Vale? Y luego pone, los demás meses la precipitación se reducirá a la mitad. Simplemente tenéis que aplicar asumir esas hipótesis. Y ahora, sé que a lo mejor me da mucho más trabajo en la corrección, pero si queréis podéis cambiar las hipótesis. ¿Por qué digo eso? Porque a lo mejor alguien quiere hacer esta práctica para la península ibérica y es más probable que no llueva más en la península ibérica, sino que llueva menos. Es lo que yo sé que parecen indicar los escenarios del cambio climático, ¿vale? En el futuro. Entonces, podéis cambiar las hipótesis, pero eso me lo tenéis que indicar. Muy bien. Y si no, dejáis esas, si no lo queréis cambiar. Creo que se entiende, ¿no? Es en los datos que tenéis de Köppen del otro día, tenéis que hacer variar los datos de temperatura y precipitación. Y luego rehacer la clasificación con un observatorio solo. Si alguien lo quiere hacer por más, pues lo puede hacer con más. Bueno, comenta 2.5, comenta los resultados del apartado 2.4 en el espacio correspondiente de esta ficha. Ahí es donde me vais a tener que decir las hipótesis que habéis asumido. Si son las que yo he propuesto o son otras. Ese trabajo lo tiene que hacer otra persona diferente, si es que trabajáis de 8 en 8. ¿Vale? Muy bien. Y tienen que estar en coordinación. A lo mejor al llegar al punto 2.5 el trabajo es imposible y hay que volver atrás y escoger otro proxy. 2.6. Explica qué cambios geográficos en el medio natural y en el medio socioeconómico podría suceder en el territorio representado por la estación escogida en el apartado 2.3. ¿Se le ocurre a alguien un ejemplo de cambio geográfico natural? Por ejemplo, elevación del nivel del mar. Imagínate, si tienes un observatorio en Nagasaki y el nivel del mar, en Madrid, pues si el nivel del mar se eleva 2 metros, parece que no nos afecta. En realidad sí, nos afecta, porque a lo mejor la gente se viene a vivir aquí, por ejemplo. Pero en Nagasaki, si el nivel del mar sube 2 metros, recordad cuando teníais aquella libertad pre-COVID, qué maravillosa de ir a la playa. Si te pones en la playa y el nivel del mar sube 2 metros, es que se inunda todo. Todo. O sea, es terrible. Entonces, un efecto es la elevación del nivel del mar y un efecto socioeconómico que también viene ahí, por ejemplo, puede ser un efecto socioeconómico que puede estar relacionado o no con el anterior, con el que he señalado antes, pero estará muy bien respondida la pregunta. Si lo relacionáis, puede ser los efectos de la gente que va a tener que reconvertir los modelos de negocio que van a tener que cambiar,
la reconversión industrial, la gente que va a tener que emigrar como consecuencia de la elevación del mar en Nagasaki. Miguel, ¿al entrar más cantidad de agua dulce cambian las corrientes oceánicas? Sí. Muy buena pregunta. Si le das tiempo suficiente. Es decir, lo que importa es que las corrientes oceánicas cambien durante tiempo suficiente para que cambien el clima. Es decir, si la corriente oceánica cambia durante 10 años, ¿puede cambiar el clima? A lo mejor sí, pero todos estos cambios tienen una latencia. En realidad, eso se va a notar más a largo plazo. Si cambia la corriente oceánica 20 años, 30 años, 40, ahí sí que va a empezar a cambiar el clima. Pero todo eso es lo que quiero que me razonéis. Podría tener efectos devastadores en 2 módulos. ¿Qué 2 módulos? No te cortes, activa el micro. De 30 y 30, es que no sé de qué módulos me hablas. A ver, yo digo, buenas tardes. Buenas tardes. Yo Gracias por digo intervenir. que si empieza a entrar una gran cantidad de agua dulce al océano, que eso provocaría que cambiasen las corrientes marinas y eso en un largo plazo de 2 módulos, que son unos 60 años más o menos, o Vale. incluso menos, se podría alterar el clima de una zona. Sí, claro. Claro, es que sí, es el concepto climático o hidrológico de módulo. Muy bien. Cuando escribas en el informe, cuando pongas módulo, pon entre paréntesis 60 años, o sobre todo quiero decir, escribe el informe de manera que otra persona lo pueda entender. ¿Vale? No solamente yo. Y si quieres puedes probar con tu hermana. Oye, ¿entiendes más o menos esto? Eso es un consejo no solamente para este caso, para esta asignatura, sino en general para todos los trabajos que hagas. Porque una cosa es lo que queremos explicar y otra cosa es que seamos capaces de explicarlo. Y eso te pasa sobre todo cuando eres profesor, como me está pasando a mí. Yo ahora voy a terminar esta clase. Joder, qué clase tan fenomenal. Iba a decir otra palabra. Qué clase tan fenomenal. Qué bien se han enterado de todo y luego a lo mejor resulta que no se habéis enterado de nada. Entonces, es muy importante tener en cuenta que una cosa es lo que queremos explicar y otra, preguntadnos si hemos sido capaces de explicarlo. Muy bien. Eso es el punto número 6 y ya está terminado entonces. Perfecto. ¿Alguna duda con la práctica? Si queréis tenemos un rato, el que queráis, el que quiera se puede desconectar y si queréis tenemos un rato para preguntas tan interesantes como las que me habéis planteado. Yo tengo una duda, yo soy Raúl. Yo mientras estaba explicando esto y estaba hablando con el compañero con el que lo voy a hacer sobre la práctica y ya hemos dividido más o menos la práctica, pero mi duda es, en el 2.3 tendría que elegir una estación que fuese parecido a lo que vamos a hacer nosotros, a lo que va a hacer él, por ejemplo. Al proxy va a elegir o puedo elegir una que a mí me guste. Es una buena pregunta y la respuesta, porque además, como es la primera vez que voy a aplicar esta práctica, seguramente encuentre errores en el diseño de la práctica. La respuesta es, elige la estación que quieras para que hagas el trabajo que más te guste. Vale, Como pero si que no quieres- tiene nada que ver, por ejemplo, él va a elegir cierto proxy, no tiene nada que ver con ese proxy, ¿no? Ah, ya entiendo, no tiene por qué tener que ver con el próximo. No. Ah, vale, esa era la duda. No me había enterado, perdón. Nada. Muchas gracias. Nada. De hecho, el que quiera puede escoger, aquí, esta es la típica vez que hablo en clase y luego me encuentro con 10 horas más de trabajo de corregir, no me importa. Si alguien quiere escoger otra estación para hacer la clasificación de Köppen primero y luego forzarla, pues lo tiene o sea, lo puede hacer. Y de hecho, cuando me hagáis el comentario, utilizar el concepto forzar para que se os quede en mente, para que yo lo evalúe muy bien. La respuesta tiene que ser técnica, no solamente en esta asignatura, sino en un trabajo también profesional que hagáis. Sois técnicos o científicos o como lo queréis llamar y tenéis que dar respuestas profesionales. Más preguntas. Más comentarios. Omar. Soy Omar. Del 2.1, lo del el escenario de emisión, ¿hay que estar relacionado con el punto 1 o no? No, porque el punto 1 no había emisiones de gases de efecto invernadero antrópicos. Vale. Había, pero muy, muy interesante tu pregunta para introducir que sí que había emisión de gases. Eso ha habido siempre. Ha habido épocas. No hemos tenido ocasión de ver una presentación más larga sobre la historia del clima de la Tierra,
pero ha habido épocas en las cuales ha habido 20 erupciones volcánicas durante 20 millones de años y ha cambiado el clima por eso. También hay emisión de gases de efecto invernadero por causas naturales, por emisión de volcanes, pero están muy bien diferenciadas las emisiones de gases de efecto invernadero naturales de las antrópicas por geoquímica. Eso hay unos documentales en esa enlace online de CrioPerú. Hay documentales muy buenos que explican eso. Espera, voy a activar yo la cámara. Gracias. Gracias, porque casi iba a despedir la clase. Perdón, estaba diciendo, gracias, no sabía que había desactivado el micro. Si estaba diciendo más preguntas o si alguien tiene alguna duda, estoy a vuestra disposición, ahora y cuando termine la clase. Quien quiera se puede despedir antes de que se despida más gente. Muchas gracias por participar y por vuestro interés. Podéis preguntar cuando queráis. Espero que la práctica resulte interesante. Si es así, pues el año que viene, que creo que me van a corresponder 2 grupos de prácticas de clima, pues repetiré esta práctica. Espero no veros por aquí, será buena señal. Si no, a lo mejor os puedo invitar para que hagáis una pequeña exposición en la clase. Buenas. Bueno, pues nada, si no tiene nadie más preguntas. Buenas. Dime. Una pregunta. ¿Puedes explicarme cómo podemos coger las coordenadas de la práctica número 1 y encontrar la localización? Porque estoy un poco perdido con eso. No te preocupes. Cuando entras en la página del NOAA, ¿Sí? a lo mejor no para todos, pero aunque luego si lees el texto, sí. Como son artículos de investigación, en el texto que te leas, en el TXT en todas partes, van a venir las coordenadas. Pero sobre todo, vas a tener un archivo KMZ que te va a llevar a las coordenadas y vas a poder sacar las coordenadas de Google Earth. Vale. Y es más, si no las encuentras, mándame en WhatsApp, me dices cuál es y lo solucionamos. Vale, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti por tu interés. ¿Sobre la fecha de entrega algo concreto? Sí. A partir de hoy, que lo voy a subir al campus virtual, hasta una semana o 10 días antes de la entrega de actas, sabéis que hay un momento en el que los profesores tenemos que entregar el acta, es el último momento que nos dejan para presentar las notas, y voy a poner una semana antes, os digo ahora no sé ni cuándo es la fecha de entrega de actas, para tenerlo... El 15 de julio. ¿Perdón? 15 de julio. Perfecto, pues entonces va a ser hasta primeros de julio, pero luego aún así tendremos margen. Voy a poner hasta primeros de julio, pero para poder solucionar luego cualquier problema. Por ejemplo, Omar, oye, profe, perdona, he estado con otras asignaturas, no sé qué. Es más, he tenido una crisis existencial, pensé que no quería estudiar esto, terminó el confinamiento, me he ido a relajarme y ahora he vuelto. Quiero presentarme a los exámenes y quiero hacer la práctica, no importa. Llegado ese momento, yo te lo explico y te abro espacio en el campus virtual para que lo presentes. Vale. Gracias a ti, Mireia. ¿Alguna duda más? No, pero ahora no. Juan Manuel, venga, ánimo. Algunos de los mejores geógrafos o geógrafas que hay hoy en día tuvieron una crisis existencial terrible. Por ejemplo, yo. En realidad, a mí la crisis existencial es lo que me llevó a estudiar geografía. Aquí donde me veis, pero bueno, bastantes años después de estudiar la selectividad. Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas y volviéndome a ofrecer para hablar cuando porque estoy a vuestra disposición para cuando queráis, pues nada, nos despedimos. Muchísimas gracias por vuestro interés, estoy muy contento por eso y nada, hasta pronto, a cuidarse. Muchas gracias, José.
Gracias. Chao, gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. 12, 11, 10, 9. Adiós.